Situaciones que podíamos haberlo hecho mejor, pero como siempre el equipo se brindó al máximo. Enfrente tenemos un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, con mucho talento. A veces, como terminó al final, emparejamos y fuimos más a jugar mano a mano a ver si podíamos marcar un gol. Lo hicimos, para mi gusto, correctamente, a exponerte a cada transición, ¿no? Con Correa, con Bruneta, con los jugadores de ataque que tienen, que son muy buenos. Tengo fe, tengo ilusión de poder mejorar el partido que realizamos hoy. Sabemos que tenemos que hacer un desgaste y un juego muy bueno para conseguir la victoria, pero es posible porque confío en los jugadores que tenemos. Tengo fe y es posible. Palabras de Gabriel Milito. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esto se llama Punto Final en compañía de mi totocayo Jorge Murrieta, además de Gatilleres, Salón de la Fama Paco Palencia, DJ Primo de Vilar y mi querido Salón de la Fama, 1347 equipos, mi emperador Claudio Suárez. Arriba Antes Pachuca. de empezar... Antes de empezar a despeinarnos, la encuesta para que tú participes con nosotros en el show. ¿Le pesó a Chivas la ausencia de los seleccionados en la ida? ¿Sí o no? Emperador, te tengo una buena, una mala y una regular. La buena es que ganaron tus Tigres. La mala es que perdieron tus Chivas. Y la regular es que vas y me cuentas, por favor, qué pasó en el partido. ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, Jorge? Empezaste muy agresivo, pero bueno. ¡No! Matador, ¡Por favor! Paco, un gusto estar con ustedes, con toda la gente de sus hogares. Pues sí, la realidad es que debilitaron a las Chivas quitándole 5 seleccionados y sí les pesó, indudablemente. En la portería, Wally creo que estaba nervioso, realmente... El equipo, parece que Milito les dijo, no arriesguen, todo balón que le tiraban a Wally era despeje, pelotazo, ¿no? Y ya habían tenido la ventaja, ¿no? Un gol polémico, ¿no? Porque decían de Marín que había metido un planchazo a Rómulo. Pero bueno, finalmente tenían esa ventaja que no la supieron manejar. Yo siento que, bueno, estábamos en la transmisión y hablábamos con Mariano, el Pulpo, y que siento que muy temprano o Tigres los tiró para atrás o ellos tuvieron esa iniciativa, ¿no? O sea, realmente Tigres después ya fue muy superior, ¿no? Empezó a manejar el partido, ya lo dijo Milito, los latigazos, ¿no? Siento que que hubiera metido a Sepúlveda, Sandoval le costó mucho trabajo, ¿no? Ahí con Marín. Pero bueno, yo no le veo esperanzas, la verdad, a Chivas. ¡Wow! Yo creo que el técnico es el último que pierde la fe, pero sí lo veo muy difícil. La verdad fue Tigres muy superior. Los cambios, ¿no? Yael Padilla, tiene a Camberos lastimado. Sí, Wow. de hecho Ledesma lo vi muy bajo. Ya ¿no? salió Por la algo nota de Aguirre 8 columnas. Por algo Aguirre no lo llamó también, ¿no? Pero bueno. Me sorprende lo que dices. Yo no le veo esperanzas al Guadalajara y entiendo lo que dices por la situación que atraviesa en este momento el rebaño sagrado. Eddie Vilar se estaba riendo mientras tú estabas platicando porque piensa que tuvo razón desde la jornada 1. Pero esta llave todavía no está sentenciada a pesar de que Miempe diga que se finí. ¿Y qué? ¿Y qué, DJ? ¿Y qué vas a decir? Es un placer estar aquí contigo. Murrieta, Paco, Emperador. Es que me río porque yo muchas veces en otros programas les decía, no los entiendo. No te entiendo, Paco, Murrieta, Emperador, de si van a poder, es que es un sistema, es que mira los cambios, es que tiene equipo, es que Milito. Es lógico, esto no es de echarle ganas, esto es de calidad. Y si no tienes a tus 5 estrellas, no vas a poder. Y después tienes a Gómez, a Aguayo, sin menospreciarlos, son jugadores que no tienen la calidad para ser titulares en Guadalajara y justo lo demuestran. Y después volteas y Tapias nervioso, no dando su mejor juego, pues lógicamente, y volteas igual y tampoco. La verdad es que es lógico, por eso yo no entiendo por qué les sorprende este resultado. Este resultado es lo que iba a suceder, punto. Gatillere, entonces no hay forma que el Guadalajara, según el Emperador y Eddie, tengan la opción de clasificar a semifinales ya para que se dispute el partido de vuelta. ¿Cómo te va, papá? ¿Qué tal, Merca Matador, Eddie? Mi querido Claudio, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes y con toda la gente que nos ve. Mira, yo la verdad, yo no lo doy por perdido, ¿eh?
porque a pesar de todo, Tigres baja muchísimo de fuera del volcán. No son los mismos jugadores. Me parece que le sucedió lo mismo a Chivas con este plantel, que no es el mismo que ha venido jugando toda la temporada. Para mí, fueron dos errores muy puntuales. Wally, una pelota que se puede quedar, la da el tiro de esquina y luego Castillo no marca bien. Y el Oso también. A Angulo. Y después me parece que esa jugadita, para mí, son jugaditas muchas veces muy tontas. En lugar de ponerle en el área directamente, me empieza a hacer jugadas y luego el Oso González me parece que patea de fuera del área cuando nunca ha metido un gol de fuera del área. y luego viene un contragolpe en el cual los agarran bien mal parados y me parece que esos errores puntuales de gente tienen a Chivas en una situación difícil. Pero ojo que Tigres fuera de casa no es el mismo Tigres que dentro de casa. Y Chivas también se va a motivar estando con su casa. Ilusiones a los chivermanos, Paco. Hoy Tigres le ganó un Mazatlán, hoy Tigres le ganó un Puebla, hoy Tigres le ganó a uno de esos equipos que no tienen con qué sacar un partido, la verdad. Eso es la verdad. ¿Y Chivas tú no crees? Porque por eso los estoy comparando con eso, con equipos que no pueden. No pueden. Los últimos 20 minutos Chivas tuvo la pelota, Tigres me parece que cometió un error garrafal, que fue meter línea de 5, 4 y 1 en los últimos 20 minutos para no ir por el partido y finiquitar la sesión, ¿no? Entonces, yo sí creo que si Chivas mete un gol en el primer tiempo, Chivas le puede hacer mucho daño a Tigres, porque Tigres no es el mismo Tigres dentro y fuera del volcán, ¿eh? Ojo con eso. Tocayo, hay una canción que dice, todo se derrumbó. Tarde, pero sin sueño. ¿Será? Ya llegué. Bienvenido. Gracias. Es un placer. Pensé que ibas a saludar en el bloque B, pero aquí estoy. No fue por mí. Yo no sé. Es porque Eddie está tratando de despeinarse con el gatillere. Sí, está bien. Saludos. Nos calentamos. Gusto verte, Tocayo, Eddie. Contigo no hay gusto de verte. No, a todos. A todos, gatillero. Sí. A ver, hay un error de Wally que le abre la puerta a la goleada a Tigres, ¿no? Sí. Una pelota que rechaza mal y que manda tiro de esquina. Y viene el primer gol. Y viene el primer gol. Aquí a Chivas le quitas la pelota y le quitas oxígeno, además. Y si encima le quitas a 5 seleccionados, más Aguirre, que está lastimado, ya decía Claudio que tampoco tiene a Camberos, pues sí es un equipo muy diezmado. Y sí se esperaba de alguna manera que ocurriera lo que ocurrió hoy. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Pero qué? ¿Tú decías que no? Hoy sí vi la distancia. Espérame, déjame terminar. Hoy sí vi una distancia abismal entre estos dos equipos, misma que no vi en el partido de fase regular, que goleó Tigres también al equipo del Guadalajara. Creo que fue un partido mucho más parejo, ¿no? Sí, errores. Claro, pero si tú sabías que no iban a tener estos jugadores, ¿por qué no lo esperabas? Es lógico. A ver, y aparte cuando te la pasas corriendo tras la pelota todo el partido, pues creo que es muy cansado tanto. Claro, el desgaste mental y el desgaste físico es terrible. Y hoy no vio la pelota el equipo del Guadalajara. Pues no compitió. Yo estoy con el emperador. Los últimos 15 minutos solamente, pero porque Tigres se lo permitió. Pues ahí está. Entonces, ¿de qué sirvió? Tú me has enseñado que de qué sirve. No sirve de nada. No va a regresar el Guadalajara. Sí. No creo. A ver. Lo veo muy poco probable, poco factible. No le veo las herramientas para regresar. Está liquidada la serie. Está liquidada. Aparte yo siento que Guido le ganó la partida a Milito en el tema táctico, ¿no? Porque en el segundo tiempo le modificó el sistema. Mete al Chicha Sánchez, ¿no? Y le cambió porque realmente a Efraín Álvarez le costaba mucho trabajo corretear al lateral, a Garza claro, hizo 4-4-2, ¿no? Cambió su formación. Hablando de eso, veamos cómo se paró el Guadalajara y Tigres. El centro del gol de Bruneta, el golazo, Gorrearán desborda por la banda y a Efraín le costaba mucho trabajo y ya después lo pone como enganche y mete a Sepúlveda y ahí medio cambió un poquito Chivas, ¿no? Pero en realidad yo creo que Guido le gana la partida a Milito. Es aquí, DJ, donde vemos que el Guadalajara, por supuesto que va a extrañar a 5 seleccionados nacionales, más la baja que mi tocayo platicaba anteriormente fuera del programa. Hay noches en el fútbol mexicano que simplemente no se olvidan. Noches en las que un equipo entra a la cancha cargando el peso de una historia enorme, de una afición que no duerme, de jugadores que saben que lo que está en juego va mucho más allá de 3 puntos. Noches en las que el corazón late más rápido, en las que la adrenalina no te deja quieto, en las que uno como aficionado se sienta frente a la pantalla y piensa, hoy puede pasar algo grande.
Esa sensación es exactamente la que tiene atrapado al mundo del fútbol mexicano en este momento, porque lo que está viviendo el Guadalajara no es cualquier cosa. Es una de esas historias que solo el fútbol sabe escribir, con sus giros inesperados, sus momentos de dolor, sus destellos de esperanza y esa capacidad única de hacerte creer cuando todo parece perdido. Si eres del Chivas, si eres del fútbol, o simplemente si te gustan las historias que erizan la piel, lo que viene a continuación es para ti. Déjanos tu like y tu comentario, porque hoy tenemos mucho de qué hablar. Vamos a empezar hablando primero sobre el partido de ida, porque lo que pasó en el Volcán hay que analizarlo con calma y sin apasionamientos. El Chivas llegó a Nuevo León con una tarea complicada desde el arranque, enfrentando al Tigres en su propia casa, en uno de los estadios más intimidantes de toda la Liga México, con una afición que empuja desde el primer minuto y con un equipo que sabe perfectamente cómo aprovechar su localía. Y a pesar de todo eso, el rebaño sagrado hizo algo que muchos no esperaban, golpeó primero y golpeó bien. A los 11 minutos del encuentro, Omar Gobea conectó un cruzamiento precioso que dejó a Ricardo Marín completamente solo frente al arco, y el delantero no perdonó. Golazo deu Chivas silencio en el Volcán, y por un momento la esperanza empezó a crecer en el corazón de toda la afición rojiblanca. Pero el fútbol, como siempre, tiene sus propias reglas. Y lo que pasó después fue precisamente lo que más duele cuando un equipo no logra sostener la ventaja. El Guadalajara se replegó, perdió la valentía que había mostrado en los primeros minutos, y el Tigres, que es un equipo con mucha experiencia en este tipo de partidos, comenzó a tomar el control. Antes del descanso, los felinos habían empatado, y en el segundo tiempo la historia fue completamente diferente. El equipo de Nuevo León mostró por qué es uno de los mejores del torneo, y terminó goleando al Chivas por 3-1. Resultado final, Tigres 3, Chivas 1. Una derrota que duele mucho, pero que no es el final de nada. Yo creo que el Chivas tuvo momentos para hacer un partido diferente, y el hecho de haberse replegado tanto después del primer gol fue el error más grande de la noche. Pensando bien con un poquito más de audacia, ese partido pudo haber terminado de una manera muy distinta. Ahora vamos a hablar sobre algo que no se puede dejar pasar, porque sería injusto con el Chivas y con la verdad del fútbol no mencionarlo, la polémica del VAR en el primer tiempo. Una situación que cambió por completo el rumbo del partido y que generó una indignación enorme entre los aficionados rojiblancas y entre varios analistas del fútbol mexicano. A los 40 minutos del primer tiempo, cuando el marcador todavía estaba empatado a 1, Jesús Angulo cometió una falta brutal sobre Efraín Álvarez. No fue una falta cualquiera, no fue un host, no fue una de esas jugadas en las que se puede dudar. Angulo golpeó a Álvarez con las trabas de la bota, de lleno, en una acción que en cualquier otro partido del mundo hubiera significado expulsión directa sin necesidad de ir al VAR. Pero lo que pasó fue lo contrario. El árbitro principal, Vicente Yacil Reynoso Arce, no sacó ni tarjeta amarilla, y el VAR decidió no intervenir. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta que se hicieron miles de aficionados en ese momento y que siguen haciéndose hasta hoy. Una expulsión en ese instante del partido hubiera cambiado todo. El Tigres jugando con 10 hombres durante más de 50 minutos. El Chivas con ventaja numérica en un partido que ya estaba empatado. La historia del encuentro habría sido completamente diferente. Y eso no es todo, porque durante el mismo partido también hubo otra acción polémica cuando Juan Bruneta agredió a Richard Ledesma sin recibir ninguna tarjeta. 2 acciones graves, 2 decisiones cuestionables del arbitraje, y el Chivas pagando el precio. Yo discrepo completamente con la decisión del VAR en esa jugada de Angulo sobre Álvarez, porque las imágenes son claras y no dan lugar a interpretaciones. Hay que decirlo con todas sus letras, el Chivas fue perjudicado, y eso tiene que ser parte del análisis si queremos ser honestos. Ya que hablamos sobre todo lo que pasó en el Volcán y sobre las polémicas arbitrales, ahora vamos a hablar sobre lo que sigue. Porque la serie no está cerrada y hay una segunda vuelta que se presenta como una de las noches más importantes que el Estadio Akron ha vivido en los últimos años. El partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se disputará el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron, la Fortaleza Rojiblanca, con inicio pactado para las 7:07 de la noche en horario del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime para toda la afición que quiera seguirlo desde casa. Ahora, la situación matemática es clara. El Chivas necesita ganar por 2 goles de diferencia para avanzar a las semifinales del torneo. Si gana por un solo gol, la serie se va a tiempos extra y penaltis. Si empata o pierde, el Tigres avanza.
Eso significa que el Guadalajara tiene que salir a atacar desde el primer minuto, sin miedo, sin complejos, sabiendo que su afición va a estar ahí empujando desde las tribunas, como solo la afición rojiblanca sabe hacerlo. El Akron se va a llenar, el ambiente va a ser eléctrico, y el Chivas va a necesitar de ese calor para encontrar la energía que le faltó en Nuevo León. Yo creo que el estadio Akron puede ser el factor diferencial en este partido, porque cuando esa cancha se prende de verdad, se convierte en uno de los escenarios más intimidantes de toda la Liga México, y eso el Tigres lo sabe perfectamente. Mudando de tema, pero sin alejarnos del corazón de esta historia, hay que hablar sobre lo que hizo el Chivas después de la derrota. Porque la manera en que un equipo reacciona ante la adversidad dice mucho de su carácter y de lo que puede dar en el siguiente partido. Después del golpe del 3-1 en el Volcán, el Club Deportivo Guadalajara no se escondió, no guardó silencio. No dejó que la derrota los hundiera en el silencio. Al contrario, el club salió a sus redes sociales con un mensaje contundente. Un mensaje que sus aficionados necesitaban escuchar en ese momento y que resumió perfectamente la actitud que se espera del equipo de cara al partido de vuelta. El Chivas escribió confianza total en este equipo y agregó que todavía faltan 90 minutos en la fortaleza rojiblanca, que la afición va a estar presente hasta el último silbatazo y que este equipo nunca va a dejar de luchar. Un mensaje corto, directo, sin adornos, pero cargado de un significado enorme. Porque en el fútbol, la actitud mental lo es todo. Y un equipo que sale a enfrentar la derrota con la frente en alto en lugar de agachar la cabeza es un equipo que todavía tiene posibilidades de hacer algo grande. Gabriel Milito, el técnico del Guadalajara, también dio señales de que no piensa rendirse. Y su gesto con el equipo después de la derrota encendió aún más la esperanza entre los aficionados rojiblancas. Yo creo que ese tipo de mensajes son fundamentales para mantener vivo al grupo, y la actitud que mostró el club después de la derrota es exactamente la que necesita para afrontar el partido de vuelta con la mentalidad correcta. Ahora vamos a hablar sobre el tema que quizás sea el más emocionante de todos, el que más escalofríos produce entre la afición del Guadalajara, el que conecta el pasado glorioso con el presente desafiante, el milagro del centenario de 2006 y los paralelismos imposibles de ignorar, con lo que está viviendo el Chivas en 2026. Para entender por qué este momento histórico es tan relevante hoy, hay que viajar 20 años atrás ao Clausura 2006, cuando el Guadalajara estaba a punto de celebrar su primer centenario de existencia como club. Pero la situación deportiva era extraordinariamente complicada. La selección mexicana, en preparación para la Copa del Mundo de Alemania 2006, había convocado a varios de los jugadores más importantes del Chivas, dejando al equipo sin piezas fundamentales para afrontar la liguilla. José Manuel de la Torre, que era el técnico en ese momento, tuvo que despedirse de Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Gonzalo Pineda, Ramón Morales y Omar Bravo, todos llamados a la selección nacional y todos ausentes en el momento más importante de la temporada. Con un plantel lleno de jugadores del Tapatío, el equipo filial, el Chivas entró a los cuartos de final del Clausura 2006 y se enfrentó al Jaguares de Chiapas. Un equipo que había terminado segundo en la clasificación general y que jugaba un fútbol muy sólido bajo las órdenes de Luis Fernando Tena. El partido de ida fue un espectáculo particular. El Venado Medina marcó 2 veces para el Chivas. Pero los errores en la defensa y del portero Alfredo Talavera le costaron caro al equipo. Y el marcador final fue de 2-3 en favor de los felinos chiapanecos. La situación era casi idéntica a la de hoy, sin los mejores jugadores, con jóvenes de la cantera, y con un resultado adverso en el partido de ida que obligaba a remontar en casa. Y entonces llegó lo que el fútbol mexicano bautizó para siempre como el milagro del centenario. El Chivas viajó al estadio Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez para disputar el partido de vuelta. Y lo que ocurrió esa noche es una de las páginas más épicas de la historia del fútbol mexicano. En menos de 30 segundos de juego, Walter Jiménez marcó para el Chiapas, elevando la ventaja agregada a 4 goles a favor de los locales. Todo parecía perdido. Pero el Guadalajara respondió con una garra y una convicción que dejaron sin palabras a todos los que lo vieron. Edwin Borboa descontó a los 23 minutos. Diego Martínez marcó el segundo a los 31, y la remontada comenzó a tomar forma. En el segundo tiempo, Salvador Cabañas marcó para el Chiapas desde el punto de penalti y volvió a complicar la situación. Pero Adolfo Bautista, el Bofo, convirtió otro penalti para el Chivas y mantuvo viva la esperanza. Con el tiempo corriendo en contra y la eliminación a un gol de distancia, fue Johnny Magallón quien cruzó para Johnny García.
Y este cabeceó al fondo de la red en los minutos finales para completar una de las remontadas más espectaculares que se recuerdan en la Liga México. El milagro del centenario estaba consumado y el Guadalajara avanzaba a las semifinales en una de las noches más emocionantes de su historia. Ahora bien, los aficionados del Chivas no tardaron en encontrar los paralelos entre esa historia y la que se está escribiendo hoy. En ambos casos el equipo perdió 5 jugadores por convocatoria a la selección nacional antes de una Copa del Mundo. En ambos casos el plantel se nutrió de jóvenes del Tapatío. En ambos casos los juveniles fueron protagonistas en el partido de ida. Y en ambos casos se necesita ganar por 2 goles de diferencia para avanzar. Las coincidencias son demasiadas para ignorarlas, y la historia del fútbol está llena de momentos en los que el pasado sirve de combustible para el presente. Yo creo que el milagro del centenario no es solo un recuerdo hermoso, sino también una hoja de ruta, una prueba de que este club tiene el ADN necesario para hacer lo imposible cuando menos se espera. Y pensando bien, si aquellos jóvenes de 2006 lo lograron, ¿por qué no podrían hacerlo Sergio Aguayo, Yael Padilla, Samir Inda y los demás chavos que hoy visten la playera rojiblanca? Ya que hablamos sobre el pasado glorioso y sobre lo que aquellos jóvenes lograron hace 20 años. Ahora vamos a hablar precisamente sobre eso. Sobre el rol que los jugadores de la cantera tendrán que jugar en el partido de vuelta, porque esa es la clave real de todo esto. El Chivas se enfrenta a esta situación sin varios de sus jugadores más experimentados, convocados a la selección mexicana en la antesala de la Copa del Mundo. Y eso significa que Gabriel Milito tendrá que confiar en jóvenes que están dando sus primeros pasos en el fútbol de alto nivel. Sergio Aguayo, Yael Padilla y Samir Inda son algunos de los nombres que el Guadalajara espera que den un paso adelante en el momento más importante de la temporada. Igual que lo hicieron Johnny Magallón, Sergio Ávila, Marco Parra y Edwin Borbó hace 2 décadas. Esta no es solo una oportunidad deportiva, es una oportunidad de vida. Una de esas noches que definen carreras y que los aficionados recuerdan para siempre. El Estadio Akron, lleno de aficionados que van a creer hasta el último segundo. Puede ser el empuje que esos jóvenes necesitan para encontrar dentro de sí mismos algo que todavía no sabían que tenían. El fútbol tiene esa magia brutal de transformar a un chico desconocido en héroe en el espacio de 90 minutos. Y el 9 de mayo el Akron puede ser el escenario de esa transformación. Yo creo que el talento está ahí, que la cantera del Chivas ha demostrado a lo largo de los años que sabe producir jugadores capaces de responder en los grandes momentos, y yo creo que este podría ser exactamente uno de esos momentos. Lo que tiene que pasar es que esos muchachos salgan sin miedo, sin timidez, entendiendo que tienen la historia de un club centenario empujándolos desde atrás, y que el milagro del centenario no fue casualidad, sino el resultado de una mentalidad ganadora que todavía vive en la camiseta más importante de todo México. El 9 de mayo, el Estadio Akron va a respirar fútbol puro desde temprano en la mañana. La afición rojiblanca, que nunca ha abandonado a su equipo en los momentos difíciles, va a estar presente como siempre, cantando, empujando, creyendo. Y el Chivas, ese equipo que lleva 100 años escribiendo historias que nadie más podría escribir, va a salir a la cancha con una sola cosa en mente: la remontada. Puede que el mundo del fútbol mexicano tenga dudas. Puede que los analistas hablen de porcentajes y de probabilidades. Puede que David Felson y otros pongan al Guadalajara contra las cuerdas antes siquiera de que suene el silbato inicial. Pero el fútbol no se juega en los estudios de televisión y en las redes sociales. Se juega en la cancha, con 11 jugadores que sudan y que corren y que creen. Y mientras haya 90 minutos por delante y un estadio que empuje, Chelchis tiene una posibilidad real de hacer algo que vuelva a quedar grabado en la memoria colectiva del fútbol mexicano para siempre. Hace 20 años fue el milagro del centenario. En 2026, quizás estemos a días de presenciar el próximo capítulo de esa historia. El rebaño no para, el rebaño nunca para.